Primeramente, muchas gracias por esta ocasión de estar en el culto junto con ustedes. Había sido unos meses o unas semanas que no estoy junto. Creo que nunca estaba en este templo adorando junto con ustedes. Así que esta es la primera vez. El otro día estaba leyendo la Biblia y pensando de que el libro de Romanos, especialmente cuando Pablo habla sobre su trabajo en el capítulo 15, él tuvo algún tipo de reflexión que yo creo que pueda ser de ayuda, de beneficio para nosotros, y especialmente en el tema de evangelismo. Hablo del tema de evangelismo porque creo que estamos en un tiempo muy especial, especialmente considerando la idea de la Gran Comisión. ¿Podemos la próxima? Este es un mapa sobre el crecimiento o el cambio de la población cristiana, de los cristianos entre los años 1970 y 2015. Es un poco atrasado porque estamos en 2026, pero igual nos da una idea de lo que había sucedido. Primeramente, la idea de cristiano, ¿quién es un cristiano? En este estudio, en este mapa, lo que refiere cristiano es el cristiano global, en el sentido de que incluyen no solamente protestantes, sino también católicos y ortodoxos. Así que es una forma muy general de denominar cristianos, pero la idea de crecimiento y la reducción de la población de los cristianos durante esos 45 años, está los colores. El color azul significa lugares donde se ha crecido durante esos 45 años. Lugares anaranjados significa que la población de los que se llaman cristianos en estas regiones se ha reducido. Y uno se ve que, por ejemplo, lugares donde se crece más que todo, está en Rusia. Yo creo que porque en 1970 todavía era Unión Soviética, y por la enemistad o hostilidad a la religión, muchos ortodoxos no querían revelar su propia fe, su propia profesión, y por eso no estaba parte de la estadística. Pero también había sido mucho crecimiento en lugares como Rusia, como la China. En África, especialmente el sur del desierto de Sahara, se ha crecido muchísimo. Durante la época de independencia, en 1950, en África, muchos misioneros se han vuelto a Europa junto con sus gobiernos coloniales. Y el círculo misionero en África estaba un poco pesimista, pensando que cuando se retiraron los misioneros, la población de los cristianos africanos iban a reducir. Sin embargo, eso fue uno de los milagros más importantes del siglo pasado, que durante los últimos 50 años en África, los cristianos africanos se han tomado el cristianismo junto, hicieron un trabajo muy hermoso de contextualización. Habían hecho algún tipo de éxito en unir la fe cristiana con la cultura africana, y por lo tanto la religión cristiana se ha radicado firmemente en África. Y hoy día es el lugar donde se crece más rápidamente en el sentido de su velocidad de crecimiento de la población cristiana en el mundo. América Latina es un poco especial porque hemos experimentado durante los últimos 50 años en América Latina un crecimiento tremendo de los cristianos protestantes. Pero en forma general, incluyendo los católicos, todos esos cambios todavía sigue siendo un poco de reducción.
No tan intenso, porque el color no es tan oscuro, pero sí había sido reducido. Especialmente hemos perdido personas o un sector de la población a lo que se llaman los ateos o los agnósticos. Pero uno se puede ver que los lugares más oscuros son los lugares donde había experimentado más cambios. Y entonces el lugar donde se reduce más la población cristiana están en América del Norte, en Europa Occidental, el norte de Europa, Escandinavia y también en Australia, que es lo que se llaman comúnmente el mundo occidental, el occidente. Y tenemos que reconocer que nosotros estamos viviendo en parte de ese lugar. Estamos viviendo en un lugar donde la población cristiana está en reducción, está en decadencia. Y eso también me hace pensar un poco sobre lo que estamos haciendo ahora. ¿Realmente estamos haciendo contribución estratégicamente a la Gran Comisión, a una cristianidad o cristianización global, o no estamos haciendo contribución? Y es por eso, estaba leyendo el libro de Romanos y me ha dado un poco de reflexión sobre cómo había pensado Pablo sobre la idea del evangelismo, evangelización, de alcanzar a otras personas para que lleguen a ser discípulos y seguidores de Jesucristo. Vamos a pasar por la próxima. No voy a leer porque hemos leído, pero vamos a continuar con la segunda, con el próximo slide. Primero, quiero destacar la idea en el capítulo 15, fin del capítulo 15, de versículo 15 y el comienzo, y todo el versículo 16. Y aquí Pablo habla de la idea de sacerdocio. Habla de la idea de sacerdocio, y la idea de sacerdocio especialmente él divide en tres cosas. Primero, la idea de que él mismo es el servidor o es el siervo de Jesucristo, o aquí se traduce como ministro de Cristo. Y después también se habla de que él funciona como sacerdote. Y lo último, se ha ofrecido a los no creyentes o a los gentiles en ese sentido para que ellos fueran ofrendas o fueran el sacrificio que se ha ofrecido a Dios. Segundo, la próxima. Después en los versículos 17 a 19, al comienzo de 19, aquí se habla de la idea de poder. La manifestación de poder en el trabajo de evangelismo. Y después, la próxima. En los versículos 19, la segunda parte del versículo 19 al versículo 21, se habla de la idea de un espíritu de pionero, porque Pablo habla claramente de que no iba a trabajar en lugares donde el nombre de Jesucristo había sido escuchado por la gente. Entonces quería ir a un lugar como la frontera de la evangelización para poder alcanzar a la gente que nunca había tenido la oportunidad de escuchar, de conocer a Jesucristo. Y lo último, la próxima, se habla en lo último, volvemos a los versículos 14 y el comienzo del versículo 15. Se habla de un poco sobre la idea de la realidad de la colaboración. Él trabaja juntos con los hermanos romanos para ese trabajo de evangelización. Así que esta mañana quiero dedicar esa idea en esos 4 puntos para hablar junto con ustedes, para reflexionar junto con ustedes sobre esa idea. La próxima. En el medio está perdido, pero está bien. Estamos usando diferentes software y eso es lo que sucede. Primero sobre la idea del amo y siervo, porque Pablo habla de que él es el ministro
eres ministro de Cristo, en realidad la idea es que eres siervo de Jesucristo, ¿no? Eres siervo de Jesucristo y se habla de una relación entre el amo y el Señor, entre el amo y el siervo. Jesucristo es el amo y nosotros somos siervos. Y muchas veces nosotros reconocemos esta relación. Sabemos que cuando llegamos a ser cristianos, seguimos a Jesucristo, entonces somos siervos. Y la Biblia también usa en muchas ocasiones nos refiere como siervos. Sin embargo, muchas veces nosotros a veces actuamos como amos. ¿No es cierto? Cuando oramos muchas veces pedimos al Señor que nos haga eso, nos haga otro. Queremos un montón de peticiones para que el Señor nos obedezca. Queremos pedir al Señor que nos obedezca, que nos haga todos esos favores para que nuestra vida pueda ser un poco más cómoda. Y eso es un problema para muchos cristianos hoy día porque hemos confundido la idea de amo y el siervo. No lo estamos tomando como Señor. Y si no estamos tomando Señor, no estamos siguiendo a la idea o el propósito que Él quiere que suceda en este mundo. Muchas veces lo que estoy pensando de ser siervo es que muchas veces cuando tenemos un mandato, algo que el Señor nos manda a hacer, no estamos en posición de preguntar el por qué, sino estamos en posición de preguntar el qué. Muchas veces queremos cuestionar, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer otras? ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué me hace otras cosas? Pero en realidad, como siervo, nuestro deber es preguntar qué debemos hacer y después hacemos de acuerdo a lo que nos pide Jesús. Cristianos, muchas veces nosotros quejamos, especialmente cuando nosotros sufrimos en nuestra vida. Y cuando sufrimos, cuestionamos y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué sucede eso en mí? ¿Por qué sucede otras cosas en mí? Sin embargo, la pregunta correcta de un siervo es preguntar ¿qué? En vez de ¿por qué? La segunda parte sobre la idea de intermediario, porque el sacerdote en realidad es un intermediario. Él es una persona quien une Dios con el ser humano. El ser humano no conoce a Dios y por lo tanto él toma una posición de introducir Dios en conexión con el ser humano. Hablando del término de hoy día, se parece como un intermediario o un agente inmobiliario, ¿no? Cuando se une el comprador y el dueño de una propiedad. Pero la idea, lo que sucede es que primeramente el agente o el intermediario debe estar seguro de que ese producto que está vendiendo es un buen producto, es un muy buen producto. Mi hijo, cuando se graduó de la universidad, su primer trabajo es para trabajar en la oficina de admisión de una universidad. Entonces, después de 2 años de trabajar en esa universidad, su trabajo principal era ir a los colegios secundarios para estar en las ferias de los colegios, ¿no? de College Fair. Entonces, para promover la universidad que él está trabajando. Pero después de 2 años, un día me dijo que quiero cambiar de trabajo, quiero ir a trabajar para otra universidad en la oficina de admisión. Y le pregunté por qué, y me dijo que porque en realidad esta universidad no es tan buena como yo estaba promoviendo. Entonces me siento un poco culpable, estoy mintiendo a los padres de que esta universidad es muy, muy buena, pero en realidad no es tan buena en ese sentido. Nosotros como cristianos, si queremos evangelizar, si queremos compartir el evangelio, nosotros tenemos que estar seguros que la buena nueva es la mejor nueva, ¿no? Es la buena noticia
El Evangelio es la mejor noticia, es la mejor noticia del mundo. Tenemos que estar seguros y por eso tenemos que profundizar nuestra relación con Jesucristo. Y por eso tenemos que profundizar nuestro entendimiento de nuestra fe. Otra cosa que queremos recalcar es que muchas veces, como el sacerdote está uniendo a Dios con el ser humano, nuestro deber también es unir a Dios con el ser humano. Ese es el trabajo de evangelismo. Pero muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es unir el ser humano con la iglesia, con la comunidad de los creyentes, pero no con Dios. Y es por eso tenemos que siempre recordarnos que el propósito último es que nuestro amigo o nuestro pariente, ellos llegan a conocer a Dios, no solamente conocer a la iglesia, ¿no? El tercero es la idea de la ofrenda. Ofrecer Pablo estaba ofreciendo a los gentiles como ofrendas en el sacrificio. Y eso me hace pensar sobre la idea de los gentiles. Nosotros hemos estado en la iglesia por muchos años y estamos muy claros de quiénes los gentiles son, ¿no? Los gentiles son las personas que no eran judíos y ellos no seguían todas las tradiciones judaicas. Pero en un sentido social, los gentiles son los que nos forman parte de nuestra comunidad. En el sentido de que los gentiles, en el contexto actual, hoy día, ellos son los que no forman parte de nuestra comunidad. Ellos no nos pertenecen. Y por supuesto, nosotros estamos haciendo una diferencia entre un grupo cristiano y un grupo no cristiano. Grupo creyente, los que creen a Jesús y siguen a Jesucristo, y los que no siguen a Jesucristo. Sí, existe esa diferencia. Pero muchas veces la idea de pertenencia a una comunidad o un grupo va más allá de la parte del aspecto religioso. Por ejemplo, clase social. Ellos no nos pertenecen porque pertenecemos a otra clase social. Por ejemplo, una clase socioeconómica o por otras razones. Nosotros formamos un círculo pequeño, más exclusivo, y la idea, Pablo, cuando menciona de que el evangelismo los gentiles son ofrecidos como ofrendas en el sacerdocio, en el trabajo de sacerdocio a Dios. Entonces la idea es que tal vez nosotros, por nuestra naturaleza, sí queremos alcanzar a los amigos, a la gente que nos pertenece, a nuestra comunidad, a nuestro grupo. Pero tal vez Pablo estaba haciendo una llamada de que nosotros podamos ir más allá de nuestra comunidad. Más allá de nuestra comunidad de los conocidos, nuestra comunidad de los familiares, de los familiarizados, sino pueden ser gente de otra clase u otra comunidad socioeconómicas. Y por ejemplo, uno que trabaja para un cierto sector, tal vez puede alcanzar gente de otro sector. Eso nos hace pensar que tal vez el evangelismo no solamente sale naturalmente en nuestro círculo de amistad, sino a veces tiene que ser intencionalmente, va más allá de nuestro círculo de pertenencia. La próxima. La idea de segunda parte, cuando hablamos sobre el tema de esos versículos 17 hasta la primera parte del versículo 19, nos habla de la idea del poder. Y especialmente me gusta lo que habla aquí sobre la idea cuando Pablo dice que lo he hecho con palabras y obras. Palabras y obras. Evangelismo
Cuando hablamos de evangelio, uno traducido, quiere decir que es una buena noticia, ¿no es cierto? Entonces, si es una noticia, tiene que ser verbalmente proclamada. Noticia tiene que ser verbalmente proclamadas. Y es por eso palabras en el evangelio, en el trabajo de evangelismo, es importantísimo. Tenemos que proclamar el evangelio con claridad. Porque muchas veces cuando proclamamos la mitad, la gente se queda confundida. Entonces tenemos que proclamar con claridad. Y eso hay que practicar. Hay que preparar, hay que practicar. Porque muchas veces nosotros, por nuestra naturaleza, no estamos listos como para sintetizar el evangelio para poder transmitir con claridad. Y es por eso. Palabra es importante, pero la obra también, o sea, nuestra conducta como cristiano, como nuestro testimonio en este mundo es importantísimo porque nos da credibilidad de nuestras palabras. Muchas veces la gente no nos cree, no es porque no estamos claros, sino es que por nuestra conducta no lo hace creíble. No lo hace creíble. Y es por eso nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra conducta es importantísimo para poder dar credibilidad. Y es por eso Pablo dice que lo he hecho con palabras y obras. Pero aparte también aquí se habla de que mediante poderosas señales y milagros. Y aquí nos habla de también la intervención de señales y milagros. Y eso nos habla, eso para muchos evangélicos a veces estamos un poco incómodos, porque evangélicos muchas veces sobre el tema de milagros, el tema de elementos sobrenaturales, no se habla mucho. Tal vez hace 50, tal vez un poco más de 50 años, en el círculo cristiano, generalmente ya tenemos tres tradiciones o tres sectores, una división de tres sectores: los católicos, los ortodoxos y después los protestantes. Y en América Latina los llamamos más que todo como evangélicos. Lo que sucede que hace tal vez 50 años, cuando surge el movimiento, o cuando estaba mucho más visible el movimiento pentecostal, muchas veces el movimiento pentecostal se clasifica como parte del movimiento evangélico. Hoy día el crecimiento del movimiento pentecostal se ha crecido a un nivel tan grande que muchas veces en el círculo misiológico se divide evangélicos y pentecostal como dos movimientos paralelos. Y la diferencia principal está en la interpretación del libro de Hechos. Los pentecostales muchas veces consideran que en el libro de Hechos, cuando suceden los milagros, tiene que suceder hoy día también. Y es natural que uno puede esperar que lo que sucedió, los milagros que sucedieron en el libro de los Hechos, hoy naturalmente uno se puede esperar. Y es por eso se acude a una interpretación mucho más literal del libro de los Hechos. Los evangélicos muchas veces lo interpretan de otra manera, considerando que el libro de los Hechos muchas veces se divide en hechos históricos de la salvación y hechos históricos del ministerio. Y entonces, histórico de salvación es donde también sucedieron los milagros. Y como la historia de salvación no se repite, especialmente por ejemplo, crucifixión de Jesucristo, resurrección, no se repite, y por lo tanto no hace falta esperar que las cosas que deben suceder, todos los milagros que deben suceder todos los días. Y por lo tanto la espera
o uno espera sobre la idea del milagro, es que el milagro más grande de todo es la conversión del ser humano. Y es por eso existe una diferencia en la interpretación del libro de los Hechos y es las expectativas sobre lo que tiene que suceder hoy día o no sobre las cosas. Pero no importa de lo que sucede, Dios está usando todos sus seguidores para avanzar el reino a través del trabajo de evangelismo. Y es por eso, al final de ese versículo, se habla de que al final era por el poder del Espíritu de Dios para poder avanzar el movimiento del evangelio. Continuando con el próximo. La tercera parte, cuando llegamos a leer en el libro a los romanos, leemos que él habla de esos lugares de Jerusalén hasta la zona o la provincia de Iliria. Iliria es la Albania o Croacia de hoy día, más o menos. Entonces, esa distancia de Jerusalén hasta Albania, ¿no? O hasta Croacia, hoy día decimos que, bueno, en un vuelo en 1 hora puede llegar de un lugar a otro, pero en tiempo de Pablo la gente caminaba, ¿no? Entonces, para ellos era una extensión geográfica enorme, es muy, muy lejos, ¿no? Y es por eso para él es un trabajo pionero, es un trabajo de un lugar donde uno no conoce, porque está tan lejos para continuar a alcanzar con el Evangelio. Y nosotros recordamos que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando se habla de ser de nosotros como testigos desde Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el fin del mundo, esa progresión de Jerusalén hasta el fin del mundo, muchas veces cuando leemos la primera vista es que esto se habla de geografía. Y es por eso, históricamente, en el círculo misionero, se habla de que queremos avanzar la gran comisión, pero la idea es geográficamente queremos conquistar hasta el fin del mundo con el Evangelio. Y es por eso vienen con muchas formas de nombrar. Por ejemplo, queremos alcanzar ese país u otro país para Cristo. Queremos alcanzar Perú para Cristo, queremos alcanzar Chile para Cristo. Son lugares. Hasta hoy día, la mayoría de las agencias misioneras, cuando se divide el trabajo misionero, lo divide geográficamente, de zonas, de regiones, ¿no? Tenemos regiones, y esos son lo que se llaman los campos misioneros. Pero a mediados del siglo pasado, comenzó muchos avances en el conocimiento de antropología. Y los misioneros dicen que, bueno, algunas ideas de antropología podemos usar para el análisis y estrategia de misión. Y es por eso, en vez de considerar lugares no alcanzados, ellos comienzan a tomar la idea de etnias o grupo de gente, grupo o pueblos. Los pueblos, porque pueblos es mucho más mejor identificados. Cuando decimos queremos alcanzar un lugar para Cristo, por ejemplo, queremos alcanzar la ciudad de Nueva York para Cristo, bueno, estadísticamente puede ser que algún día, por la gracia de Dios, llegamos a tener 50% o 70% de habitantes de la ciudad que sean creyentes. Pero los antropólogos y los misioneros van a decir que, pero siempre existe grupos o pueblos o grupos étnicos que son tan aislados en la ciudad de Nueva York que a menos que tengamos nosotros misioneros de afuera,
ellos no van a poder desarrollar sus propios movimientos de evangelismo. Y es por eso, entonces la interpretación de Hechos capítulo 1, versículo 8, de Jerusalén hasta el fin del mundo, muchas veces, en vez de tomar como distancias geográficas, comienza a hablar de las distancias culturales. Y es por eso se habla de que el evangelismo puede ser de la misma cultura o de una cultura cercana o de una cultura lejana. Y es por eso en los últimos 50 hasta 70 años, en el círculo misionero, el tema más importante de todo es la idea de las etnias no alcanzadas. Etnias no alcanzadas. Y para ellos la idea es importante de que esos pueblos que a menos tengan misioneros de afuera no van a poder desarrollar sus propios movimientos evangélicos. Entonces, lo que necesitan es poder ver creyentes, ¿no? Con carne y huesos, son creyentes que están viviendo entre ellos. Y además, tener una claridad del evangelio, es entender. Y es por eso ver y entender son temas principales del trabajo misionero. La próxima. Y lo último, volvemos a los versículos 14 y 15. Y en esos versículos, lo que quiero destacar es primero la idea en el versículo 14, se habla de que ellos se abundan de conocimientos. Y después dice que están capacitados para instruirse, para poder instruirse. Y cuando nosotros decimos para poder instruir, es que para poder aprenderse. Instruir o enseñar unos a otros es poder aprender de unos a otros. Y para poder aprender unos a otros, tiene que desarrollar amistad. Tienen que ser amigos. Tienen que ser amigos en el ministerio, tienen que ser amigos de crecimiento juntos sobre el tema de la fe. Y yo quiero preguntar, tal vez es una pregunta profunda, pero yo quiero preguntar a todos nosotros aquí, ¿quién es su amigo en el sentido de fe? Crecer juntos. ¿Quién le está ayudando a crecer? O usted mismo. ¿A quién les está ayudando para que puedan crecer espiritualmente? A veces, cuando pensamos, no hay nadie. Estamos todos amigos, o sea, todo feliz en el culto. Estamos felices en nuestras reuniones, ¿no? Pero, ¿quién nos pueda enseñar? No en forma formal como escuela dominical, pero en forma casual en nuestra vida como cristiano, para que yo pueda ser un mejor cristiano, para que yo pueda mejorar o cambiar mis valores, para que sea mucho más cristocéntrico. ¿Quién es entre nosotros? ¿Quién es mi amigo en ese sentido? ¿O quién me inspira para seguir siendo un mejor cristiano? Necesitamos a alguien y necesitamos también ser voluntarios para ayudar a otros, para que seamos amigos, para que crezcan, para poder enseñar a través de nuestros ejemplos. Pero aparte, aquí nos habla de la idea de franqueza. Y usa el término, dice el versículo 15, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos. Eso quiere decir que está hablando francamente, ¿no es cierto? Y eso, en otra palabra, no estoy haciendo reclamos falsos. Y es importante también, estoy dando una imagen de una madre con una hija, ¿no? Solamente los padres van a estar mucho más francos con los hijos, muchas veces. Porque no importa que los hijos se rebelen, se levanten en contra de los padres, los padres siguen
hablando para el bien de los chicos, de sus hijos. Siguen siendo francos con los hijos. Y nosotros también tenemos que usar esa manera de ser francos con nuestros colegas o nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en el trabajo de evangelismo. A veces, con nuestros objetivos, la persona a quien queremos compartir el Evangelio, también tenemos que ser francos. Muchas veces tenemos mucho miedo de perder nuestra relación, mucho miedo de que se levante en contra, se molesta y después nunca me habla, todas esas cosas. Entonces queremos esconder un poco de lo que debemos decir. Y es importante, aquí nos dice que se habla con franqueza. Y lo último es la idea de refrescar. En realidad, la idea de refrescar es recordar. Pablo continúa recordando a los hermanos y hermanas de la iglesia de Roma, y la idea es recordarlas de la necesidad de las cosas que deben tomar en cuenta. Y es la idea de ser colegas. Nosotros somos colaboradores en el ministerio y tenemos que recordarnos. A veces nosotros por algunos asuntos personales nos retrocedemos, algunas veces por algunos asuntos de ministerios estamos un poco desanimados y tenemos que recordar unos a otros, animarnos y continuamos avanzando en el sentido. Yo creo que Pablo, cuando habla sobre evangelismo, yo creo que ese tema, ese pasaje habla de evangelismo, pero cuando habla de evangelismo tiene tantos aspectos de evangelismo. Somos siervos, es un trabajo de sacerdocio, de unir entre Dios y el ser humano, ¿no? Está ofreciendo a los convertidos como una ofrenda a Dios. Es un trabajo donde necesita el poder del Espíritu Santo. No para Pentecostal tal vez quieren tener milagros, pero para muchos nosotros como evangélicos lo que queremos ver en la última instancia es la conversión del ser humano. Y después también se habla de la idea de las fronteras. Y eso vuelvo de la idea de los gentiles cuando comencé en ese sermón. Muchas veces, por nuestra naturaleza, nosotros queremos alcanzar a la gente que en nuestro círculo de pertenencia, nuestro círculo de comunidad. Pero a veces Dios quiere que nosotros vamos más allá de nuestro círculo de pertenencia, más allá de nuestra naturaleza. Y a veces ser cristiano, supongo que hay un aspecto de ser cristiano es ir en contra de nuestra naturaleza. Es intencionalmente va más allá en obediencia con el mandato de Dios. Pablo alcanzó a los gentiles, nosotros tal vez a la gente que no está en nuestro círculo de pertenencia. Y quiero recalcar más, es que tenemos que trabajar juntos como colegas, como colaboradores y como hermanos y hermanas. La próxima. Volvemos a este mapa. Este mapa me hace pensar de que tenemos una responsabilidad que no se puede negar, porque nosotros hemos tomado la decisión de vivir en Estados Unidos. Hemos tomado la decisión de vivir en un lugar donde necesitan mucho a los cristianos que se levanten, que se pongan en serio en forma de cómo vivimos nuestro evangelio y cómo predicamos nuestro evangelio. Tal vez uno vive en África o uno en Asia, también tienen sus propios desafíos, pero ellos siguen creciendo rápidamente. Pero hoy día nosotros hemos tomado la decisión de vivir en esta parte del mundo donde el movimiento cristiano, el movimiento evangélico está en decadencia.
Y por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad de vivir el Evangelio, dar credibilidad al mensaje del Evangelio y continuar predicando el Evangelio. Ese versículo es el libro de Jonás. En el libro de Jonás, en el último capítulo, cuando estaba como conclusión de este capítulo, y dice que, era Dios, ¿no? Dios dice que, Dios en el versículo 10 dice, el Señor dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Eso fue lo que había sucedido con Jonás. Dios estaba dando una lección a él. Pero después, versículo 11, Dios sigue diciendo, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, y no habría yo de compadecerme. Cuando Dios vea ese mapa, a Dios le duele de ver en América del Norte que está tan oscuro de la naranja. Es tan oscuro de la naranja. A Dios le duele. Y nosotros hemos tomado la decisión de venir y vivir aquí. Y nosotros proclamamos que somos seguidores de Jesucristo. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso yo quiero animar a todos nosotros. Seamos testigos de Jesucristo en el sentido de que nosotros vivamos el Evangelio, dando credibilidad del mensaje del Evangelio que nosotros predicamos. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, nos ha dado una responsabilidad tremenda a cada uno de nosotros. Hemos tomado la decisión de vivir en ese país, pero no para nuestro bien solamente, sino para tu bien, para tu propósito. Tú nos has guiado para venir a ese lugar, a vivir aquí. Y te pido, Señor, que nos siga animando para que nosotros vivamos como creyentes, como hijos de Dios, dando credibilidad de nuestro mensaje de Evangelio. Y también nosotros seamos fieles en el sentido de que podamos proclamar el Evangelio, para que la gente pueda entender. Proclamamos y preparamos para que podamos proclamar con claridad. En el nombre de Jesucristo. Amén.